Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos a este capítulo número 8, Personas Histriónicas, la voz de tu psique, y tengo el placer, el gusto y el honor, otra vez más, de tener aquí a Rosalinda. Para mí es un lujazo tenerte con nosotros y bueno, pues ahí vamos a hablar de un tema que había elegido contigo. Tenía muchísimas ganas de hablar de este tema porque creo que es muy interesante. Creo que hay muchísimas personas que tienen histrionismo y no lo sabemos y que es una de las grandes tantos por cientos que existe. Bueno, os presento, ya le he dado la bienvenida, pero Rosalinda, psicóloga clínica, morfopsicóloga, es una gran mentora, es una profesional como la copa de un pino y no lo digo por casualidad, y es porque lo demuestra con sus resultados. Tiene un trabajo excepcional. Os invito a que la sigáis en sus redes. Podéis poner Rosalinda García Torres, desnudando rostros, gafos y rostros, bueno, en Facebook, Instagram, YouTube, y vais a ver un gran contenido porque además es súper generosa. Buenas tardes, Rosalinda. Ay, muchas gracias, José. Qué presentación tan padre, me gusta. Y yo también muy agradecida y muy feliz de compartir este espacio nuevamente para tocar temas que yo sé que por ahí a veces los tenemos enfrente y no nos hemos dado cuenta que tienen un nombre, una dirección y que pues este programa que haces está abriendo y develando muchas cosas importantes para todos y su crecimiento. Bueno, la verdad es que es un lujo, ¿no? Tenerte aquí, poder hablar de estas cosas y transmitir, porque al final este espacio pretende difundir, también que se nos conozca y que puedan ver nuestro trabajo, porque es un gran esfuerzo el que uno tiene que realizar durante toda su vida para llegar a poder compartir ciertas cosas. Y hoy vamos a hablar de los histriónicos. Bueno, yo me gustaría que para los que no saben lo que es el histrionismo, una pequeña definición. ¿Qué es el histrionismo y qué es una persona histriónica? Ok, bueno, desde un punto de vista súper coloquial y directo, pues el histrionismo implica esa parte teatral de llamar la atención, ¿no? Y desde el punto no como patológico, todos tenemos un poco de histrionismo cuando tenemos una necesidad en nuestra práctica diaria, ya sea a nivel íntimo, a nivel profesional, de jalar la atención del resto. Cuando se trata de un nivel patológico, pues estamos ante un trastorno, el trastorno histriónico, la personalidad, que nos habla de un dramatismo excedido de las emociones con una necesidad ya de una forma intensa, tirando a negativo, de querer llamar la atención en todo momento, con variantes de conducta que implican pues disfuncionalidades en la mayoría de los casos y excesos de la personalidad. Ujú. Y desde un ámbito todavía más antiguo, el histrionismo, que hoy es un trastorno identificado, también se conoció como la famosa histeria. La histeria, pues además, lleva consigo ya toda la identificación de manifestaciones somáticas que eran incomprensibles para la ciencia médica del momento, parálisis faciales, dolores de cabeza y todo esto, pero adjuntando que evidentemente al tratarse de un comportamiento de los seres humanos que se excede, pues todo aquello que se excede nos lleva a anomalías del ser. Wow, o sea que digamos que bueno, yo voy a hacer un resumen a ver qué te parece. Y es que quizás en este momento podríamos hablar de que tenemos a través de los años, de las generaciones y todo lo que conlleva el que estamos en una sociedad muy compleja tras tantos años de evolución y en una sociedad que se ha complejado mucho por todo lo que supone vivir en una sociedad tan compleja socialmente. em, Esa necesidad social de reconocimiento, esa necesidad de pertenencia al grupo, de sentir que nuestra supervivencia ha evolucionado a generar esa necesidad de ser acoplados, tanto en el núcleo familiar, en la base del seno familiar, que es donde más yo creo que se pueden generar este tipo de cuestiones, ha generado este histrionismo de una forma que exponencialmente, generación tras generación, yo creo que ahora mismo estamos, o a mí me lo parece, en un histrionismo máximo, ¿no? En la sociedad. O sea que la sociedad sería histriónica y el histrionismo, esa necesidad de reconocer, es como, tenemos como una exageración emocional, ¿no? Es como que no supiéramos gestionar bien nuestro estado emocional y estuviésemos todo el rato como sobreactuando en una necesidad de ser vistos, en esa histeria, entre comillas, ¿no? Que en una mini patología que tenemos todos. Claro, y que tocaste el punto clave, como la mayor parte de las construcciones
o distorsiones de la personalidad surgen en la infancia y la parte histriónica es muy marcada en la etapa del bebé, del niño que busca reconocimiento, atención y es egocentrista por naturaleza, que ya Sigmund Freud le llamaba el pequeño narcisista, el pequeño verdugo, el pequeño histérico, que requiere pues atenciones, pero depende sobre todo de que esas atenciones le ayuden a sobrevivir, porque requiere alimentación, porque requiere alguien que le pueda aportar el cubrir sus necesidades. Entonces, como punto inicial, el histrionismo es para sobrevivir. En la etapa adulta, que se va jalando todavía todos estos signos de comportamiento, pues se vuelve problemático y además nos muestra que hay algo que nos mantiene atorados, estancados en un proceso infantil. Por eso es que dentro de los histriónicos, pues vamos a ver esa teatralidad que también se va al berrinche, y en medida de una función por su edad, por su cronología, pues no, a veces no lo detectamos, lo vemos como una intransigencia por parte de la persona y en realidad pues estamos con un bebé gigante que todavía se quedó ahí en esta etapa oral. Qué interesante, ¿no? Somos como un bebé gigante, ¿no? Yo creo que el histrionismo me gustaría, si a ti te parece bien o lo ves correcto, creo que estaría interesante analizarlo en cómo podemos ayudar a nuestros hijos y jóvenes en la sociedad a corregir o detectar que son histriónicos. Luego, desde lo que es la infancia hasta la adolescencia, que supongo que también en la adolescencia hay un exceso, habrá un pico, ¿no? Alto. Luego en la juventud, o sea, la juventud cuando somos jóvenes, que ya somos adultos, pero estamos en ese descubrimiento de la vida. Y luego en la adultez, porque creo que en la adultez ahí tenemos el gran conflicto de la inmadurez social personal que tenemos, ¿no? Que es, seguimos en el trauma, seguimos en esa necesidad y no hemos superado, no hemos sanado esa herida, ¿no? Vamos a empezar por la base. ¿Qué hacemos los padres, los educadores, las personas en la sociedad para ayudar, como tú bien dices, que es algo necesario para la supervivencia, lo hacemos por supervivencia, para ayudar a nuestros jóvenes e hijos a que ese histrionismo esté bien dirigido? Bueno, la probabilidad de que se presente en un caso infantil, y estamos hablando de las principales etapas de desarrollo de dependencia, que sería una etapa oral, que es desde el nacimiento aproximadamente hasta los 2 hacia los 3 años, después tenemos el control de esfínter en los niños, etapa anal del desarrollo, y digamos que cuando viene el desprendimiento del seno familiar hacia el colegio, vamos a encontrar pues que el niño tiene que empezar a desarrollar cierta autonomía. Entonces, no todas las veces que se requiera cubrir ciertos aspectos, necesidades o deseos del niño, tenemos que ir corriendo y de forma muy imperiosa, pues atender todo de forma desmedida, cumplir caprichos. Y está el otro punto extremo. Si no se presta atención en estas etapas al niño, si hay negligencia y abandono, hay también una alta probabilidad que se desarrolle esto y como verás siempre los extremos son los que nos generan que se presenten situaciones que después en el adulto tratará de autorregular a través de estos mecanismos. Entonces, pues yo creo que un punto muy interesante es que si tenemos la atención, realmente el adulto ya no requerirá sustituir ese faltante en la infancia. Dentro de los casos de personas histriónicas, vamos a detectar que es más probable que se presente cuando hay un abandono y una negligencia que cuando hay sobreprotección, aunque también hay esos pequeños casos. Y todo es, como menciono, el punto extremo. ¿Cómo ayudarles? Pues bueno, definitivamente marcando normas, límites, estableciendo algo que ya hemos hablado en otros programas, que es la jerarquía y la asimetría que hay dentro de los roles familiares es importante. Hoy por hoy de repente ya se trata al hijo como el amigo y esto trae una gran confusión porque no se respeta a la figura principal guía, que es la que tiene que dirigir y encaminarle a tener un aspecto más sano de comportamiento. Por eso es que se pierde y ahora con este tipo de generación cristal y todo lo que viene establecido como muy consecuente, muy de alguna forma también solapador, ¿no? Cuesta tanto trabajo establecer la norma debido a que también está la delicadeza de ya no poder ni siquiera decir ciertas palabras, establecer ciertas pautas de comportamiento y todo es tomado como agresión, ¿no? Creo que estamos en este punto donde incluso la sociedad está fomentando que el histrionismo
continúe y se esté estableciendo ya como base principal de la personalidad de muchas generaciones nuevas. Bueno, entonces yo saco una conclusión aquí, a ver qué te parece. Entonces, cuidado los adultos histriónicos porque alimentamos el histrionismo de nuestros hijos. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es esa necesidad, ese exceso en la dramatización de los hechos, en la tensión negativa que generamos ante los demás, en el reclamo que incluso las personas de, voy a poner una edad de 40 años, seguimos haciendo con nuestros padres de 80. Es decir, cuidado con esto porque al final esa llamada estamos proyectando una vez más, ¿no?, en la psique, en nuestro hijo, volcando esa necesidad de atención. Y cuando sobreatendemos a nuestros hijos, estamos atendiendo a nuestro hijo, a nuestro propio yo, a nuestro niño, de forma histriónica. Con lo cual, no debemos ser muy firmes y tener muy claro que ayudar y educar y amar a nuestro hijo debe ser ponerle límites. Ser firmes en que tú eres el padre, nunca eres el hermano, nunca eres el amigo, eres un padre. Ocupar esa posición y te tiene que dar igual que tu hijo te diga que te odia, porque en ese momento, esa necesidad de histrionismo, podemos hacer dos cosas, o alimentarla, ¿eh?, o cortarla, educarla y a enseñarle a nuestro hijo que las cosas no funcionan así, no atender aquello que es negativo y atender aquello que es positivo. Evidentemente siempre atendiendo de forma adecuada, como tú bien has dicho, es tan malo sobreatender como pues infraatender, ¿no?, que esto sería la cuestión. Y vamos a, bueno, por esta parte aporta lo que tú evidentemente creas conveniente, pero sí que me gustaría que dijéramos, bueno, y viene la adolescencia, ¿no?, ese momento histriónico en el que la imposición de querer saltarte, yo creo que una vez me has comentado que era un trastorno, es como un trastorno de la personalidad, ¿no?, en el que temporal, como diríamos, como que es negacionista, ¿no? Sería algo así. Entonces, en ese momento que también es súper clave, que tenemos muy firmes, ¿cómo podemos ayudar y detectar, uno, que estamos proyectando nuestro histrionismo en la adolescencia y dos, qué actitud debemos tener toda la sociedad ante este hecho? Bueno, independientemente que también en la etapa adulta parece que siguen siendo adolescentes o niños eternos, ¿no? Se manifestará con mucha intensidad, además acompañado de otro trastorno que es transitorio, en el mejor de los casos para los adolescentes, que es el trastorno negativista desafiante. El adolescente sí o sí va a pasar por el querer llevar la contra con esas figuras de autoridad y por eso es negativista desafiante de la autoridad. Así que para todo lo que tú le marques como no hagas eso porque te puede suceder aquello es, está loco, le quiero llevar la contra al padre, al maestro, a quien esté por encima, ¿no? En cuanto a jerarquías. Y agregamos que se sienten muy, muy agredidos de alguna manera y susceptibles y no son el centro de atención y sus necesidades, si sus intereses del momento adolescente no se toman como la prioridad, si los padres o alguno de los dos padres al que toma como el sumiso, ¿no?, al que considera de alguna manera su servidor, total que lo tiene para ello, no le provee de atenciones, le resuelve, le da, le entrega también cosas económicas y le sigue todos sus deseos de forma desmedida, empezará a haber castigos relacionados con exceder aún más las reacciones aparentemente emocionales pero insanas, porque no puede tolerar hasta el nivel de llegar a gritos, ira desmedida, llantos excesivos, incluso llegar al punto de teatralidad tal que se finge el llanto como una manipulación del chantaje. En la adolescencia se suele dar con mayor intensidad y además yo creo que uno de los elementos más desmedidos que he observado en adolescentes precisamente es el autolesionarse e incluso amenaza suicida, ¿no? Como ese punto de llamo la atención y me considero en este egocentrismo desmedido, que lo más importante yo como hijo, yo como adolescente soy yo, todo gira en torno a mí y amenazo con quitarte, privarte de mi presencia, quitarme la vida como ese elemento que puede tener un factor de tratar de establecer y reafirmar que de verdad mi mamá o mi papá no pueden vivir sin mí, los tengo ahí muy alterados precisamente por todos los elementos de faltar yo, de quitarme la vida, ¿no? Esos serían de los más marcados. Y otro, en la adolescencia se detona además
este proceso de genitalidad y procesos sexualizados. Entonces, uno de los rasgos y de los síntomas que se siguen incluso en el manual de trastornos es que existe una sensualidad, un uso del aspecto de lo físico, pero la intensificación del desarrollo sexual en comportamiento o en características físicas que de alguna manera se llevan de forma sumamente negativa, desmedida, irrespetuosa, y es una alteración que surge mucho más marcado, fíjate, que en las mujeres. Personas del género femenino, que también hay más casos de histrionismo en mujeres que en hombres, pero sí existen hombres que también lo manifiestan. Bueno, súper interesante. Entonces, vamos a ver el histrionismo como una oportunidad del ser humano de aprender a gestionar sus emociones, de aprender a gestionar su conducta y aprender a dominarse. Digamos que viene como desregulado. Empezamos con el llanto cuando somos pequeños, esa histeria para que la supervivencia de nuestra atención, nuestro cuidado por parte de nuestros progenitores sea adecuado. Sin embargo, luego si eso lo mal alimentamos, se va a exceder y entonces es cuando generamos una distorsión de ese histrionismo en lo que se va al extremo, ¿no? Cuando no se alimenta, entonces la persona se genera un histrionismo, supongo que dependiendo un poco cómo lo viva, puede ser de una forma negativa, no tiene por qué ser muy llamativa, pero sí de una forma negativa, haciendo mal, haciéndose victimista, etcétera, etcétera. Y por otra parte, puede ser de forma excedida, en la que pues siempre queramos llamar la atención. Creo que empezamos o empiezo a identificar, corrígeme si me equivoco, el histrionismo mucho en las redes sociales, mucho en la sociedad del día a día, con esa necesidad de por llamar la atención, la vestimenta, comprarse un coche de un color determinado, una marca, como ir a la última, esa necesidad de publicarlo todo, de llamar la atención. Cuando vamos de fiesta con los amigos, el gritar en la calle, el hacerse notar en una fiesta, el bailar de forma desmesurada, o sea, todo lo que se excede, que llama la atención excesivamente, lo podríamos considerar como una conducta histriónica, ¿no? Así es. Aparte, ¿sí? ¿Es así? Ujú, totalmente. Vale. Entonces, ahora podemos identificar dos cosas. Una, para poder limitar esto hay que poner bien las normas y los límites, no alimentar ese tipo de conductas, o sea, no atender cuando alguien se comporta de forma no adecuada y cuando somos adultos darnos cuenta de que tenemos que mirar, pues, si estamos en un proceso de desarrollo personal, hacia adentro y empezar a ver dónde yo llamo la atención, qué pasa cuando no me atienden, qué pasa cuando algo no me sale. Y esto, si todos miramos, en algún momento podemos haber tenido esa rabieta infantil de conducta de no me salen las cosas como yo quiero, no me atienden en el trabajo como yo quiero, mi familia no me llama. Entonces, incluso personas más mayores de nuestra edad, de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico, podemos ver sobre todo que cuando no se nos atiende, que no me has llamado, porque no vienes a verme, etcétera, etcétera. Esto es una conducta histriónica. Y yo siempre hablo de nuestro poder personal está mal alimentado y seguimos en el histrionismo intentando alimentar ese poder personal de esa atención externa, ¿no? Bueno, yo hago ese resumen porque me parece interesante y ahora te dejo que sigas porque me está encantando lo que nos estás aportando, Rosalinda. Muy bien, muchas gracias, José. Pues mira, yo creo que también tenemos que poner muchísima atención porque el trastorno histriónico de la personalidad, el histriónico, la histérica, el histérico, sufren mucho. Al final, este factor de amplia necesidad de llamar la atención, de ser reconocido, de compararse con respecto a los demás en sus características físicas, intelectuales, en los logros, en el estatus económico, pues nos llevan a darnos cuenta que muchos de los aspectos de ser un histriónico se conectan con la superficialidad y dejan poco desarrollo emocional. En realidad eso es lo que está encubriendo. No me quiero topar con el niño herido que de alguna manera se vio en estado de abandono o de sobreprotección como una agresión a la psique. Así que se buscarán acciones no reguladas por la lógica y tenemos un punto que es muy grave, que tenemos muchísimas décadas de la humanidad donde se manifiesta que el que es reconocido generalmente tiene que ver con la belleza física, qué tanto muestra, qué tanto enseña y provoca sexualmente. Hay una cultura de hipersexualización de la infancia terrible. Yo todavía veo que ahora que pasó esto del TikTok, se elevó, decías, de las redes sociales,
pues funcionó ahí como uno de los temas en donde exponer y ponerse en un peligro inminente, porque he visto niñitas muy pequeñas en TikTok haciendo bailes inapropiados, seductores, son niñas que en mis épocas estábamos jugando las muñecas, ¿no? Entonces, ya se manifiesta tan fácil, tan sencillo. También, pues bueno, todo la parte de una industria musical que impone moda, genera pues, precisamente que se establezcan patrones de vestimenta que incluso están generando ambigüedades entre el género de ropa, pero que sí a veces se desmide a tener que lucir ciertas figuras, la cirugía plástica, la anorexia, todo esto viene adjunto cuando el desborde del histriónico tiene que cumplir con cada uno de los estereotipos establecidos por una sociedad histérica, histriónica, ¿no? ¿Y cuál es la parte del sufrimiento interno que finalmente se vive en repetición de ciclos, este tipo de características de la personalidad en su conjunto? Finalmente lo que busca es atención desmedida y no ser abandonado nuevamente, ser validado, ser alguien que puede tener el reconocimiento del exterior como importante, bello, capaz. ¿Y qué sucede? Que por el patrón enfermo, patológico, la psique busca encontrar a quien me hizo la herida en cualquier persona. Lo mismo que viví en la infancia lo tengo que repetir hoy en la adultez para lograr esta vez sí ganar la batalla ante esa herida. Así que la alta probabilidad es que estas personas con tanta necesidad de atención busquen a alguien que abandona, busquen a alguien que te triangula, que te compara, busquen a alguien que al final del día te puede elevar hasta el cielo y de repente quitarte toda su atención. Y esto es de un factor de sufrimiento terrible porque se experimenta la herida de nuevo, se revictimiza y a medida que pasa el tiempo, la herida cada vez es mucho más fuerte y las características de la psique están menos fuertes para la tolerancia al dolor. Así que esto lleva a declives importantes y también exacerba el comportamiento del histriónico, porque si antes mostraba el hombro, ahora nos va a mostrar el ombligo, pero la pierna, pero el pecho, y entonces le tiene que ir subiendo el tono como imponiendo esto. Ahora, hay una otra cosa que se correlaciona mucho y que incluso cuando se manejó en otros tiempos se consideraban las mujeres histéricas, que lo que tenían era un faltante de situaciones sexuales en su vida y se manifestaron personas que ofrecían el servicio para quitarte la histeria por medio de aparatos que finalmente son masturbadores, ¿no? Para el autoerotismo y ellos aplicaban esto a modo de quitar ese proceso histérico en las mujeres y había fila larga, ¿eh? Entonces les ponían atención desde el plano de lo sexual y pasaba un tiempo y en este periodo que se vuelve a exacerbar regresaban con estos que practicaban esto, ¿no? Ya Freud tocaba esto que además a la larga otro de los sufrimientos es que el cuerpo somatiza lo que no se expresa y ante esto pues se han manifestado enfermedades crónico-degenerativas, males y dolencias que vienen incluso desde un estado que se autosugestiona a la persona y el enfermarme hace que me pongas atención. Esto sería una de las variantes donde nos habla de que ya hay más avance dentro de esta personalidad histriónica agobiando el interior para generar procesos de la enfermedad, ¿no? Y al final se experimenta otra vez el ser abandonados o poco valorados en tus capacidades porque no se te da ese reconocimiento que tú ni siquiera conoces en ti mismo, por eso no se expresa en el exterior y te relacionas con todo tipo de personas que te van a infringir un daño. Wow, 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 vaya temazo que hemos sacado aquí, pero que me parece tan interesante, ¿no? Que conozcamos esto, porque al final hay dos vertientes aquí que a mí me están apareciendo en la cabeza, ¿no? Es por una parte, bueno, tres cosas. La primera, utilizamos la seducción para activar más el histrionismo, es decir, que en vez de utilizarlo de forma correcta para nuestras palabras, para gustar, de forma correcta, para buscar ese feeling, esa conquista en los demás desde ese valor personal que tengo, sino que formamos esa parte de la seducción insana en la que a pesar de todo, pues vamos y a cualquier precio vamos a intentar buscar esa atención, ¿no? Como tú me has dicho, las redes sociales, sobre todo TikTok, en edades menores, es verdad que estamos provocando en la sociedad conductas no adecuadas a la edad correspondiente a ciertos niveles madurativos, ¿no? Que todavía están muy maduros en la sociedad.
sociedad, como los infantes, las chicas y los chicos de 12 años, etcétera, 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 que no deja de ser. Por otra parte, buscar este histrionismo como una debilidad de cara a que aquí, y aquí me lo vas a aclarar tú, porque yo creo que es así. Por una parte, el histrionismo, punto uno, puede ser un alimento para narcisistas y psicópatas, es decir, las personas histriónicas que no gestionen bien esto y que estén en esa necesidad de atención constante, de forma en la que si no le atienden no son nadie, o sea, una baja autoestima, realmente esto es desde una baja autoestima, o una falta de valoración y conocimiento personal, es un alimento y una presa fácil para los narcisistas y psicópatas, evidentemente. Y por otra parte, también a los narcisistas les va a alimentar, retroalimentar mucho ese histrionismo mal llevado a ser el centro de atención de todo, pero desde un aspecto mucho más negativo, que sería la desvalorización de los demás en base a que hago lo que sea para ser más que los demás y ser el centro del mundo, pero en el fondo estoy llamando esa llamada de atención para ser valorado por encima de los demás. No sé si más o menos lo he definido de esa forma correcta, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no reconocemos estas actitudes, pues al final, incluso te diré que cuando observas debates de políticas o políticos, creo que hay un nivel de histrionismo llevado al narcisismo de forma muy extrema, ¿no? En el que querés llamar la atención, sobre todo hay una cosa muy importante dentro del histrionismo, ¿no? Que es la no escucha. Es decir, no, ya estoy en mi necesidad de ser escuchado, entonces no, quiero ser validado, quiero ser querido, quiero ser aceptado, ¿no? Entonces ya lo que me digas, lo que me expongas, no soy capaz, un aspecto muy potente que es esa claridad mental, tener claridad mental. También en esas emociones lo que hace es que nos secuestra la amígdala y estamos siendo totalmente reptilianos, ¿no? En una parte. ¿Es así? Sí, claro que sí. Además, fíjate que no está como, no se pelea el hecho de que aparezca el trastorno histriónico de la personalidad combinado con cualquier tipo de trastorno. Al final, una situación más patológica de un narcisista o de un psicópata, además, posee por sí mismo el trastorno histriónico adjunto, así como puedes tener un trastorno depresivo y además el trastorno histriónico, que es cuando se presentarían aspectos de enfermedad, manifestaciones incluso de ideas y acción suicida. Si el trastorno histriónico se presenta con ansiedad, con el trastorno de ansiedad generalizada, vamos a encontrar personas que llaman la atención por sus mitomanías, ¿no? Y además la mitomanía patológica lleva consigo misma el histrionismo puro, donde incluso llegan a un plano tan psicótico que modifican su propia realidad y creen en sus mentiras, porque ha sido también la forma en la que han generado atención, llamar la atención. Entonces, todo depende desde qué vistazo se asume en la persona que detectaron. Aquí es en donde yo tengo mi foco de atención, ¿no? Efectivamente, también en mundos como ámbitos políticos, pues vamos a tener personas que están dentro del poder, ¿no? Que lo que más se valora ahí es ese estatus de poder y de un falso liderazgo que tiene mucho que ver con otra tipología de la personalidad más perversa, la desviación incluso de las normas. Poder yo cambiar una ley, establecer un cambio a nivel sociopolítico, económico dentro de un país. Entonces, imagínate, ahí es en donde se conjugaron así que dos cosas terribles, dentro de un narcisismo, dentro de un histrionismo. Y en el caso de personas más emocionales que por sí mismas son neuróticas y que nos hablaría solamente de que hay que trabajar con el plano emocional, que no va más allá, que no le vemos tanto peligro, la lesión va a ser directamente en autolesionarse, como lastimarse, castigarse, vivir en culpa, tener muchísimas manifestaciones en donde cometen errores para después sentirse mal y se hacen adictos también a autovictimizarse, llorar, vampirización energética a través de la atención, el estar constantemente solicitando apoyo, ayuda. O sea, todo eso, al final, como te das cuenta, se ha compensado muy poco el hecho de que el trastorno histriónico de la personalidad se presenta en diferentes estructuras de otro tipo de construcciones psíquicas, ya sea desde los perversos, los psicóticos, incluso me puedo ir hasta el tema de una persona con un trastorno mental de esquizofrenia, con un trastorno en el que han aprendido también a manifestar a través de su
discursos, sus alucinaciones auditivas, visuales, lo que sea, una gran necesidad de hacer todo esto muy ostentoso, ¿no? De ese paciente psiquiátrico al extremo. Les encanta romper de pronto en estos frenesí que es incontrolable y es parte de todo. Entonces, el histriónico está presente en todo. En el niño es en donde se aprendió y precisamente es lo que te decía, ¿no? Es natural porque es por supervivencia. Después de un periodo de tiempo fuera de la adolescencia, es decir, una vez que se adquieren 21 años en adelante, se supone que todo debe ser regulado. Lamentablemente, las etapas clave para que no se prolongue es en donde se encuentran todos estos hábitos nocivos, desde los padres, los cuidadores, los formadores, la sociedad en sí, y el niño o el adolescente luchando por obtener lo que quiere a través casi siempre de la rabieta. Entonces hay rabietas por edades, pero fíjate que dentro de los adolescentes con histrionismo se manifiesta todavía más esta parte de sexualizarse, de seducción, de tener actividad, iniciar su vida sexual a temprana edad con ya sus primeros momentos de ser abandonados, utilizados como objetos. Y claro que se abre el panorama de todo aquel perverso que detecta la necesidad afectiva de estas personas y les pueden llevar a o cosas peores, ¿no? De verdad les trastornan la psique. En realidad, hay uno de los temas que también están presentes. Fíjate que la figura padre es clave para esta personalidad histriónica, porque a pesar de que requerimos de nuestra madre casi siempre llena nuestras necesidades, sea como sea, aunque sea una madre ausente. Regularmente por establecer ese proceso de nido, de la oxitocina misma que convivimos o compartimos en el desarrollo gestacional con la madre, el padre es el validador de muchas cosas en términos de lo que psicológicamente detectamos. Cuando nuestro padre o detectamos un padre ausente, o el padre está pero no se comunica, o el padre fallece a temprana edad de los niños, o ese padre sí está pero a veces te da, a veces te quita tu atención, no hay una continuidad. Esto genera un gran nivel de ansiedad y estrés en la persona que más adelante, y sobre todo en las mujeres, empezará a pensar el inconsciente. ¿Cómo haré para llamar la atención de los hombres? Porque cada hombre realmente para la psique representa a su padre. ¿Cómo haré para eso? Y entonces, pues la primera parte es el vínculo con lo sexual. Así que se hace una confusión incestuosa simbólicamente con cada persona con la que se convive. Y en el caso de los hombres, ¿cómo haré que mi padre me reconozca? Entonces tengo que ser fuerte, dominante, seductor, tener muchas mujeres. Y así es como se disparatan estas conductas que abren realmente un camino a cometer incluso criminalidad. Por eso es muy peligroso y atender y detectar a tiempo si lo poseo. Bueno, es brutal, ¿no? El tema. Y además vemos aquí varios aspectos. El primero, la edad del histrionismo adecuado o proporcional a la edad es eso. Pues podemos entenderlo que hasta que se madura. Una vez que se madura ya estamos fuera de ello. Personas que detectan, o sea, el periodo de sanación del histrionismo sería darse cuenta, estar en un trabajo de autoindagación, de aceptación del proceso, reconocer esa conducta histriónica y empezar poco a poco a hacer un proceso. Yo recomiendo siempre un acompañamiento terapéutico de un profesional que te ayude a reconocer esto y a trabajarlo, porque hay una cierta resistencia, precisamente porque buscamos esa figura paterna en la que de una forma o de otra, o bien por el trabajo, por la sociedad, que son figuras paternas, ¿no? O, digamos, la materna está clara, tú lo has dicho, ya en la gestación, aunque tengas una madre ausente, ya lo estamos un poco supliendo. El problema está en esa atención, que muchas veces incluso creemos que estamos atendiendo bien a nuestros hijos y realmente no le estamos poniendo atención a la crianza. Y esto es importante, no porque tengas que estar sobreatendiendo a tu hijo, sino porque tienes que estar atento a ver cómo tu hijo reacciona, si lo que está haciendo es desmedido, no alimentarlo, cortarlo, ponerle los límites, las consecuencias a esta actuación. Por otra parte, te quería comentar, ¿no? ¿Cómo podemos definir estas personas o identificar de forma clara? Bueno, yo creo que está claro morfopsicológicamente, hablando de esta disciplina que tanto me gusta y en la que llevo formándome mucho tiempo contigo y que me parece que es, infinita, porque hay que tener muchísima atención, muchísima preparación y es mucho más técnica de lo que la gente se puede imaginar. Pero yo creo que aquí estaríamos identificando a personas con rasgos infantiles,
con un exceso de sus receptores, ¿no? Por ejemplo, la boca sería uno de ellos, o los ojos en gran medida, o algunos aspectos que nos lleven a tener una nariz de una forma muy determinada, buscando ese reconocimiento, esa atención del apego emocional, ¿no? De esa necesidad emocional de ser reconocidos. O sea que conductas. En la vestimenta también podríamos reconocer estos símbolos de vestir de forma demasiado infantil o fuera de la era o época madurativa que nos corresponde, buscando llamar una atención con colores muy histriónicos, que serían colores chillones, ¿no? Un amarillo muy fuerte, rosas fuertes, rojos fuertes, colores pastel intensos, ¿no? La forma de vestir en la que busquemos un reconocimiento, a lo mejor incluso fuera de la temporada estacional que nos toca, ¿no? Llevar unas botas muy abrigadas en épocas estivales o de verano, o llevar ropa demasiado fresca en la época invernal. Estos datos nos estarían hablando de una conducta histriónica. Claro, totalmente. Habrá combinaciones, ¿no? Para cada quien y su estilo, pero por ejemplo, también a nivel de fisonomía, el dato muy interesante, la zona media del rostro, donde están los pómulos, la necesidad de representación social. Acá. Entonces a veces vemos desmedido una carnosidad exagerada en comparación del desarrollo de las otras zonas donde no se logra un contacto de equilibrio, ¿no? Se sale mucho el marco facial en rombo, es típico de esa gran necesidad, que además el rombo representa ángulos. Todo ángulo tiene que ver con una emoción, un neuroticismo muy desmedido hacia lo agresivo. Entonces, celosos, persecutores, de mucha desconfianza, acaparadores del tiempo de otros, asfixian, creen poseer a las personas, ya sea en amistades, en familiares, en parejas, ¿no? Cuando se presenta esto, para que entiendan un rostro de forma rombo, está una Jennifer Aniston, ¿no? Eso sería un rostro de rombo, con esa gran necesidad de representación. Y un dato que tú mencionas muy importante, la boca, fíjense que es uno de los factores donde se puede manifestar la personalidad histriónica, tanto por lo verbal, que mientras más amplio el diámetro, la persona tiene más necesidad de expresar, y descontrol de lo que habla, descontrol del impulso sexual, alimenticio, económico, labio superior o labio inferior muy desarrollado, pues nos implica el inferior más sexual, más agresivo, el superior más de la glotonería, las oralidades y gastar dinero de una manera desmedida, entrega al extremo, ¿no? Porque al final el histriónico quiere llamar la atención, pero es el que se entrega de una manera exagerada y después se siente descompensado por no recibir lo mismo. Y pues fíjate que una cosa también de la morfopsicología es que se manifestará a temprana edad un desarrollo sexual en la imagen de la persona. Es decir, que son mujeres que incluso también tienen un periodo menstrual a una edad muy temprana en su infancia. De todos modos, recordemos que hister viene de la etimología matriz y es en donde se manifiesta somáticamente mucho en la mujer histérica o histriónica, de descompensaciones hormonales o temas extraños con sus periodos y sus ciclos menstruales. También vamos a detectar que se puede manifestar en niños o niñas, adolescentes, etcétera, que a temprana edad ya se ven como adultos, que tienen un cuerpo que no parece de su etapa de vida, ¿no? Senos muy amplios, caras muy llamativas, hombres con pectorales, desarrollo muscular rápido, e incluso hasta una estatura desmedida, sobre todo, más allá de que puede ser herencia genética, si no perteneces a una familia donde todos son muy altos, el crecimiento exagerado, las personas de tanto que lo están pidiendo a nivel inconsciente querer ser vistos. Y luego el desarrollar los puntos extremos, exceso de reducción en la cintura, una cintura donde me aprieto la emoción, o que la grasa corporal se haga una fijación en la parte media del cuerpo, que es el yo, ¿no? También se desmide a modo de protección por el abandono de las emociones y de las personas que tampoco me pusieron atención. Entonces se hace un colchón y hay mayor probabilidad de desarrollar barriga, ¿no? Que no se haga bien formado el talle, que es del yo. Y de esta forma, pues bueno, son como te menciono muchos elementos, muchas variantes respecto a este tema, pero finalmente también se puede llevar hacia los procesos de quererse maquillar cuando todavía son muy pequeños, utilizar ropa de adultos. Y hay uno que está un poco incluso aceptado, ¿no? Muy bien aceptado dentro de los rasgos.
Las personas con un trastorno histriónico regularmente lo que sea que hagan lo van a hacer muy, muy bien y ser sobresalientes, porque esa parte es de ese esfuerzo tanto que hacen para poder compensar y demostrar que hay con que pueden jalar la atención. Así que tienen habilidad para el aprendizaje de cualquier tipo de área, tratan de destacar y el perfeccionismo extremo de ser el mejor en lo académico, el mejor en el deporte, algo así. En donde yo aquí ya te diría, José, pues entonces hay una forma de sublimarlo, lo cual quiere decir que además de un tratamiento psicológico recomendado, terapéutico, entender, tener un buen diagnóstico y saber si se combina con otro tipo de trastorno, el histriónico puede sin duda pasar todos estos rasgos que pueden ser nocivos a una actividad deportiva, artística, profesional, que incluso sea remunerada, reconocida y que lo mantenga a raya, porque el cerebro va a entender que ya vivió ese reconocimiento. Sin embargo, si no se lleva tratamiento a la par en esta sublimación por actividades profesionales, puede suceder que la persona, aún recibiendo la atención, el reconocimiento, se sienta vacío, porque lo que hay que resolver tiene mucho que ver con otro tema más interno y es importante, pues sí, encontrarle, ¿no? Yo he visto personas que dentro de todo este tema de histeria o de histriónicos, pues son excelentes bailarines, actores, podemos ver que se representa mucho la mitomanía, ¿no? Dentro de algunos de los síntomas que a veces se presentan, pues entonces escribe un guión de cine. Entonces, a lo mejor también sé el mejor en el campo deportivo, sé el mejor en el concurso de comer hot dogs, no sé, o sea, es como todo lo que puedan llevarles a tener reconocimiento, títulos, sin que esto devuelva por más medida, pero con un trabajo alterno, además, en cuanto al proceso terapéutico que mencionaste. Bueno, fíjate que esta es la parte positiva, saber detectar que uno tiene un trastorno histriónico que es muy extendido en nuestra sociedad del siglo XXI, pero poderlo llevar de forma positiva para ser productivo y para que nos mantenga regulados, ¿no? Esto es importantísimo. Por otra parte, cuidado, que en la sociedad muchas personas a mí me comentan, es por qué los jóvenes cada vez adelantan su proceso adolescente. Y es que además en ese trastorno temporal de la percepción de la realidad que tienen de forma histriónica los adolescentes, quizás esa activación anterior a su época correspondiente de la forma en la que maduramos en la activación de la sexualidad haga que nos debería preocupar, deberíamos estar un poco más atentos a eso porque ahí debe haber una atención, debe haber un protocolo, debe haber una intervención inmediata por parte de los que estamos al encargo de esa crianza para poderlo detectar y luego poderlo dirigir. En mi caso, si me lo permites, yo me siento muy reconocido y porque creo que es algo natural reconocer que ha habido una necesidad, por lo que sea, por tu proceso de querer ser aceptado por tu padre. Y eso que en mi caso yo creo que tengo un fabuloso padre, pero sin embargo, por lo que sea, yo entendí que no estaba siendo visto, porque aquí hay muchas cuestiones, puede ser porque a lo mejor es el hijo pequeño, entonces en ese momento tu padre estaba más ocupado de otros proyectos, tú no te sentiste atendido, que eso no quiere decir que tu padre no te atendiese, y eso produce esa necesidad de querer ser reconocido, de querer ser visto. Entonces cuando empiezas a, venga, quiero destacar en el deporte, venga, quiero destacar en la profesión, hago lo que haga, quiero destacar, ¿no? Hasta que te das cuenta que lo estás haciendo y lo puedes dirigir, esto te puede salvar. Entonces, muy importante estar atentos a la crianza, muy importante tener una autocrítica personal y estar abiertos a reconocer cuál es tu conducta y por otra parte es no alimentar a las personas, si es que tienes pareja, si es que tienes una conducta de hijos, no alimentar esas conductas de forma negativa, hay que cortarlas, hay que ayudarlas a que busquen esa validación de una forma sana, porque si no, lo que tú bien has dicho es la palabra trastorno y trastorno es que ya no está regulado, que está fuera de madre, como diríamos en México, ¿no? Que estaría fuera de la línea regulada donde nos mantendría en una psique sana, que ya es difícil tener hoy en día la psique sana por un montón de procesos y por un mal entendimiento. Y aquí, de la forma crítica, te voy a decir, si no tenemos en cuenta que uno de los grandes puntos
de apoyo donde se forman los grandes narcisistas y psicópatas de nuestra sociedad, donde incluimos a muchos políticos y dirigentes internacionales que saben de este histrionismo y lo van a aprovechar para dividir, para hacernos eufóricos, la mitomanía que tú dices, ¿no? El hacerme fan de algo excesivamente, que puede ser desde una serie de televisión, desde una colección, hasta ser muy fan del fútbol, de un partido político, todo aquello en lo que nos sintamos muy identificados y podamos destacar y hacer una reivindicación de nuestra personalidad, nos va a potenciar. Entonces esto es muy peligroso, es muy favorable para las personas que son manipuladores y es muy peligroso para las personas que no saben que están en ese proceso. Y ahora, desde aquí, este compartir contigo, Rosalinda, me ha parecido excepcional. La información que aquí damos creo que es de un gran valor. Creo que todo el mundo que escucha este podcast, este vídeo, este directo, como tú quieras, donde quieras escucharnos, creo que es de una gran generosidad por parte tuya, Rosalinda, y lo que aquí compartimos, que es de eso se trata, de compartir y de ayudar a tener o poner nuestro granito de arena, que la sociedad se vaya regulando un poquito, ¿no? Y es para eso los profesionales que nos dedicamos a esto intentamos. Para mí, personalmente, yo también me ha servido mucho tus reflexiones, el poderlo hablar contigo. Y bueno, deciros que todos los que nos estéis escuchando, por favor, esto se llama la voz de tu psique porque al final tu psique se expresa, como decíamos antes con Rosalinda, en tus facciones físicas, en tu fisionomía, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, en cuando publicas, ¿no? Cómo lo haces de forma reiterada. Y al final es muy curioso, cuando tú vas identificando esto, a lo mejor aquello que estamos persiguiendo como algo que adoramos es una proyección de nuestra psique. Tú hablabas de Aniston, ¿no? Esta actriz tan famosa, pero también podemos hablar de Julia Roberts, que es una gran histriónica por esa boca tan exuberante, esa forma tan voraz de expresarse, de sonreír, de mostrarse, ¿no? Y luego tiene una cosa súper interesante esta actriz, y es que quizás a lo mejor por ser actriz lo sublima un poco, ¿no? Es, evidentemente, pero ese tamaño de piernas, ese tamaño de altura que no es natural en una mujer, ¿no? Que es por lo que destaca. Así es que todo lo que se trata de compensar desde la dilatación exagerada, el crecimiento desproporcionado, pues nos está hablando de la necesidad que trato de, puede ser cubierta o no ser cubierta, que trato de normalizar y pues evidentemente todo esto va a traer consigo todo tipo de comportamientos, José, que al final nos dicen, tú ya perdiste tu funcionalidad. Y yo creo que ahí es el foco en el que tenemos que fijar la atención. Si yo he tenido problemas con mis relaciones personales, profesionales, si hay algo que todavía me queda como sensación de vacío, si todavía me estoy comparando con el otro, si nunca llego a un estándar de belleza que yo considero que percibo, si siempre estoy al pendiente de que otros me validen, de que otros, ¿no? Puedan reconocerlo, pues bueno, tengo que entender que probablemente estoy manifestando esto y que sí se puede trabajar con la condición. Una de las cosas es importante. Yo les recomiendo que si ustedes dicen, creo que yo estoy viendo esto en mí, ¿no? Que necesito llamar la atención, que competir, que sentirme validado, que tengo que me desarrolle antes que ta. Traten de trabajarlo antes de llegar a la etapa de madurez, porque por ejemplo en las mujeres se vive la experiencia de la menopausia muy caótica, ¿no? Es uno de los fuertes síntomas donde hay mucho caos del proceso hormonal desmedido, y en el caso de los hombres les viene esta etapa de, dicen el chavorruco o este hombre, ¿no? Que de repente tiene su crisis, que de los 40 yo digo que ahora se extiende un poco más el tiempo, tal vez hacia los 50 donde está como un infante o como un adolescente juntándose con jóvenes, haciendo cosas que están fuera de su etapa. Y estos procesos regresivos son la marca tal cual de que vivieron toda una vida con histrionismo y que nunca hubo un freno. Entonces, realmente genera muchos problemas para las relaciones personales, para la persona con su propia autoestima, lo desmedido en lo que vive, pues no es sano. Y también algo que tú dijiste, es cómo se percibieron. Entonces, realmente no siempre tienen que venir de una verdadera situación agresiva o de abandono, sino es cómo lo percibiste, qué percibiste. Y eso va a ser importante porque la psique al final se fija no en lo que sea real o no, en lo simbólico o en la percepción que tenemos de la realidad.
Bueno, yo me estaría aquí pues muchísimo tiempo contigo hablando de este tema porque es fabuloso poder analizarlo. También un poco yo invito a los oyentes, a los espectadores que se autoanalicen para poder reconocer esas acciones, no porque sea malo, sino porque es necesario para que te regules, tú lo has dicho, estar regulado, estar funcional, sobre todo en la vida de lo que se trata es de estar funcional. Y aquí dejaré luego en la descripción pues, las redes sociales de Rosalinda también, y para que nos podáis seguir y para que podáis poner vuestras preguntas. Nos gustaría mucho que pudiera ser más participativo y os invito a que os trabajéis personalmente. Darte las gracias, Rosalinda, por ese gran trabajo excepcional que yo te veo siempre de cerca y que tengo el placer de compartir muchas veces espacio contigo de una u otra forma, y que además lo digo aquí porque así lo materializo, con muchas ganas de traerte presencialmente a España para que podamos disfrutar juntos de ese compartir y de ese aportar desde lo profesional ese granito de arena para que la sociedad mejore y para que todos regulemos, porque esa es la función de un terapeuta, es la función de una persona que acompaña a las personas para su mejora personal. Así que Rosalinda, desde México, que estás allí con ese país tan lindo y tan bonito, desde España, que creo que somos uno de los países más histriónicos del mundo, por decirlo, por esa capacidad que tenemos de fiesta y de expresión, ¿no? Los españoles. Así que por algo será. Te agradezco muchísimo tu espacio y te emplazo para que con tu generosidad nos sigas aportando tanto valor. Muchas gracias, José. De verdad te agradezco mucho este espacio y te felicito porque estás generando un proyecto maravilloso que a las personas les va a servir mucho con todos estos temas que les llevas y que si caen a este video o a este podcast, sea lo que escuchen, es porque ya era hora y creo que, que llegas como mago a darles la señal de trabajar consigo mismos y detectar la verdad de esa psique que nos está hablando constantemente. Entonces, yo feliz, un día de estos en España y tú en México, y México también somos, pero híjole, con eso de las mamás manipuladoras que me da el ataque, me da el infarto si me dejas, y todo esto, ¿no? Yo creo que realmente el mundo tiene un factor de histeria muy fuerte. No, nunca se habla de este tema tanto, pero está más de lo que podemos a la vuelta de la esquina para donde voltemos. Bueno, pues lo dicho, mil gracias, un saludo a todos y espero que, como dice Rosalinda, esto os invite a dar ese pequeño giro para que la voz de tu psique se haga fuerte y la puedas escuchar y sanar en la regulación de tu vida. Un placer y buenos días en México, buenas tardes, buenas noches, lo que toque en España. Un abrazo. Gracias, José.